Actividad número 3, costos fiscales, presentada por Sergio Alejandro Lancheros Casas y Luz Meiber Rodríguez Caicedo. Tenemos la tabla de contenido con los temas correspondientes a la investigación y damos inicio con el mapa mental referente al patrimonio contable. Entonces, el patrimonio contable es es el relacionado con los bienes, derechos y obligaciones. Permite evidenciar el estado económico de la organización, eh, tiene, es la capacidad de capital para el cumplimiento de los objetivos o metas de la organización y tiene objetivos como son obtener beneficios, garantizar la supervivencia y el crecimiento económico. Adicionalmente, este patrimonio no es utilizado para efectos fiscales. Eh, Segundo punto, está grabado con impuesto al patrimonio. El patrimonio contable no está grabado con impuesto. El que se encuentra grabado con impuesto es el patrimonio líquido. Se encuentra contemplado en la Ley 2010 de 2019, artículo 43, impuesto al patrimonio. Este está generado para el año 2020 y 2021. Debe constar de un hecho generador, el cual lo establece el artículo 294-2 del Estatuto Tributario. Se genera por la posesión del patrimonio a fecha 1 de enero del 2020. El valor debe ser igual o mayor a 5.000 millones de pesos. Este patrimonio líquido se deduce de restarle al patrimonio bruto todas las deudas y esa sería la base gravable. Y la tarifa es del 1%. Es importante aclarar que este impuesto al patrimonio no se deduce del impuesto de renta y complementarios y de ningún otro impuesto. El tratamiento de los aportes sociales de sociedades nacionales. Este lo establece el artículo 319 del Estatuto Tributario, aporte en dinero o en especie. El artículo 272 del Estatuto Tributario también establece que deben ser declarados al costo fiscal ajustando la inflación. El costo fiscal es referente al costo de adquisición o al costo declarado en el año anterior. Dentro de esto también tenemos el artículo 70, el cual establece que se pueden ajustar los bienes muebles e inmuebles. Y el artículo 868, el cual establece la unidad de valor tributario VT con el objeto de unificar las obligaciones tributarias de acuerdo al ajuste de los valores. Tenemos la razón por la que se debe declarar el patrimonio. Entonces, el patrimonio se debe declarar para determinar adecuadamente el patrimonio, si hay lugar a renta presuntiva, comparación patrimonial, establecer el impuesto de riqueza y precisar la ganancia ocasional. Esto con el objeto o finalidad de especificar si debe o no pagar impuesto al patrimonio. Tenemos el patrimonio bruto, la definición está contemplada pues en el artículo 271 del Estatuto Tributario y es referente a todos los bienes y derechos apreciables del contribuyente. El patrimonio líquido se encuentra contemplado en el artículo 282 del Estatuto Tributario y es referente a restar al patrimonio bruto las deudas del mismo en el último día del año o periodo gravable. Continuando con nuestra actividad de costos fiscales, hablamos de la definición de activos contablemente y decimos que son todos los recursos con valor poseídos por alguien del cual se espera que genere un beneficio en el futuro. Estos activos deben declararse todos los que figuren a nombre de una persona, bienes inmuebles, semovientes, vehículos, inversiones y todos los que se tenga dominio jurídico. Cuando hablamos de la posesión del activo, decimos que es el aprovechamiento económico, tanto real como potencial, de cualquier bien en beneficio del contribuyente y de quien le figure. Este beneficio puede ser usufructuario o del propietario. ¿Quiénes son los que lo aprovechan económicamente en su beneficio? Esta posesión, adicional a eso, hablamos que puede ser por derechos reales, bienes corporales e incorporales que sean ubicados y explotados en el país. Pueden ser todos los derechos sociales o acciones que se tengan, tanto en compañías como en otras entidades, todos los derechos sociales y acciones de los colombianos residentes en el país con compañías de otras entidades extranjeras por conducto de otros o directamente que se tengan en negocios o en inversiones. Otros derechos de crédito que puede tener el deudor residente con residencia o domicilio en el país, exceptuando los créditos transitorios originados
pueden ser importaciones de mercancías sobre giros o los descubiertos bancarios. Y los fondos del contribuyente, que son tenidos en el exterior vinculados con un giro ordinario, tanto de negocios en Colombia como de activos en tránsito. ¿Cuáles son los bienes no poseídos en el país? Son los créditos obtenidos en el exterior, pueden ser a corto plazo, que son originados por la compra e importación de mercancías sobre giros o descubiertos bancarios. Pueden ser los créditos destinados a financiación o prefinanciación de exportaciones, los créditos obtenidos por corporaciones financieras, cooperativas financieras como Bancoldex, Finagro, Findeter y demás, y están constituidos conforme a las leyes colombianas, o los créditos obtenidos para operaciones de comercio exterior realizados por corporaciones financieras y bancos constituidos conforme a las leyes colombianas. Estos pueden ser títulos, pueden ser bonos o pueden ser otros títulos por emisores colombianos transados en el exterior. Cuando hablamos del valor de la declaración de activos, decimos que son bienes apreciables en dinero y poseídos el último día del año o del periodo grabable y están constituidos por su costo fiscal. El valor patrimonial de activos está regulado especialmente por los bienes adquiridos por leasing o los depósitos de cuentas, los bienes en moneda extranjera, de los créditos, de los títulos, bonos, seguros de vida, de los derechos fiduciarios y de las acciones, aportes y demás derechos de las sociedades. Cuando hablamos del valor patrimonial de los depósitos en cuentas, tanto de ahorro como corriente, es el saldo del último día del periodo grabable, incluyendo la corrección monetaria y el valor del interés tanto causado como no cobrado. Cuando hablamos del valor patrimonial de los títulos, bonos y seguros de vida, decimos que se determina por el costo de adquisición más los descuentos y los rendimientos causados que no son cobrados hasta el último día del periodo grabable. Cuando hablamos del valor patrimonial de los derechos fiduciarios, se reconocen por separado tanto activo como pasivo y el valor patrimonial es el que corresponde de acuerdo a la participación del patrimonio del fideicomiso. Cuando hablamos del valor patrimonial de las cuentas por cobrar, decimos que es el nominal y pueden estimarse en un valor inferior cuando el contribuyente demuestre insolvencia del deudor o una imposibilidad de recibir el pago, siempre y cuando se agoten los recursos usuales. Y finalmente el valor patrimonial de las acciones, aportes y demás derechos sociales se deben declarar por costo fiscal ajustado por la inflación. Para los obligados, el valor patrimonial es el resultado de la aplicación de los mecanismos de valoración de inversiones. Cuando hablamos del inventario, decimos que son todos los bienes movibles y pueden ser mercancías, productos agrícolas y fechas y bienes raíces y se declaran por su costo fiscal a la fecha del último día del año. ¿Cuál es la importancia de declarar este inventario? Es que hacen parte del patrimonio bruto y se deben declarar materias primas, materiales y suministros, productos y procesos, productos manufacturados, entre otros. Continuando con lo que tiene que ver con activo, decimos que los activos fijos no depreciables son todos los que no sufren un desgaste o un desmérito por el uso al que son sometidos y es decir que no pierden su precio con el pasar del tiempo. El valor patrimonial de este activo, hablamos de los inmuebles que son personas jurídicas, de las personas jurídicas obligados y no obligados. Los obligados corresponden al costo del fiscal y los no obligados es el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo y el avalúo catastral. Ese es el valor patrimonial que debe presentar los bienes inmuebles de las personas jurídicas. En los bienes corporales decimos que son todos aquellos bienes que no se pueden palpar con los sentidos, como pueden ser los derechos reales y personales. Su valor patrimonial se determina por el costo de adquisición demostrado más otros costos atribuibles a su preparación menos las amortizaciones concedidas o solicitadas durante el periodo gravable. Los otros activos pueden clasificarse en fijo, circulante, siendo propiedad de la organización y determinados por la empresa, ofreciendo una ventaja competitiva. Finalmente hablamos de dos aspectos que no deben declararse. Decimos que las valorizaciones tienen un efecto contable y financiero, pero no tributario, por lo que no harían parte del valor fiscal y se deben excluir del patrimonio fiscal. Y los bienes de terceros no se declaran toda vez que deben ser declarados por la persona que figura como propietaria del bien. Cuadro sinóptico. Vamos a hablar de los pasivos. Entonces, la definición del pasivo se encuentra contemplada en el Estatuto Tributario artículo 283 y es referente a deudas y obligaciones.
Estos también evidencian las inversiones y el origen del capital o de los fondos. Hace parte de la estructura financiera, en donde también se encuentran los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. También hablamos de los requisitos para la aceptación de los pasivos. Estos se encuentran contemplados en el estatuto tributario y es referente a conservar los documentos correspondientes a la cancelación de la deuda. Estos se deben conservar por un tiempo determinado de 5 años, como lo reglamenta el artículo 632 del estatuto tributario y hace referencia a recibos y pruebas, todo lo concerniente con estos pasivos. También tenemos que los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad podrían solicitar los pasivos respaldados por documento de fecha cierta, como lo contempla el artículo 770 del Estatuto Tributario. Y por último, los pasivos se respaldan conforme a documentos idóneos y formalidades exigidas por la contabilidad. Tenemos los pasivos en moneda extranjera, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 285 del Estatuto Tributario. Estos pasivos se estiman en moneda nacional cuando se efectúa el reconocimiento inicial conforme a la tasa representativa del mercado, menos abonos o pagos que se encuentren medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Entonces continuamos. ¿Cuál es el valor que se debe incluir fiscalmente como cuentas por pagar al sector financiero? Bueno, esto se encuentra estipulado en el artículo 287 del Estatuto Tributario, valor patrimonial de las deudas. Estos son medidos al valor razonable y se reconocen aplicando el modelo de costo amortizado. Los pasivos que tienen intereses implícitos son reconocidos al valor nominal. También hablamos del valor que se debe incluir como un pasivo laboral. Entonces, acá es referente a los compromisos que adquiere el empleador. En el artículo 286 del Estatuto Tributario se establecen las obligaciones definidas como jubilación e invalidez, que son las que hacen parte de este. También dentro de las NIF se encuentran como beneficios al trabajador, en donde están pues los sueldos, salarios, aportaciones, permisos retribuidos, incentivos, beneficios no monetarios. Y estos se reconocen, reconoce el importe sin descontar los beneficios a corto plazo. Es decir, que dentro de estos pasivos laborales no se deben tener en cuenta como deuda según lo reglamenta el Estatuto Tributario. El valor que se debe incluir fiscalmente como otros pasivos está contemplado pues en el artículo 286 del Estatuto Tributario. No son deudas, al igual que pues el pasivo laboral, en donde pues tenemos las provisiones y pasivos laborales, pasivos por impuestos diferidos. Estos no se consideran deudas porque no determinan fecha de vencimiento y no determinan el valor. Bueno, conclusiones. Finalmente se contextualiza la definición de patrimonio contable relacionado con el estado económico de la organización, así como la diferencia de los conceptos de patrimonio bruto y patrimonio líquido conforme a la aplicabilidad para efectos tributarios consagrados en el Estatuto Tributario. Dentro del análisis realizado se constata la importancia de establecer el patrimonio adecuadamente, teniendo en cuenta que el costo de estos deben ser declarados conforme a los artículos establecidos en el Estatuto Tributario del 261 al 286, atendiendo a las cláusulas impartidas para cada uno de estos, así como la razón por la cual se declara el patrimonio se fundamenta en especificar y establecer el impuesto al patrimonio o a la riqueza. Por último, es importante tener claridad que el patrimonio gravado con el impuesto es el patrimonio líquido, el cual se encuentra establecido por la Ley 2010 de 2019 en su artículo 43, el cual es generado por la posesión del patrimonio a 1 de enero de 2020. Para finalizar, es importante conocer la definición de pasivos, constituyéndose como obligaciones, el cual se encuentra contemplado en el artículo 283 del Estatuto Tributario, conforme al cumplimiento de requisitos establecidos que permiten el reconocimiento de la deuda, las cuales deben constar de soportes o documentos por un término de 5 años.
Para finalizar, se evidencia la importancia de conocer los pasivos que no hacen parte de la declaración tributaria, en donde se encuentran relacionados las provisiones, pasivos laborales y pasivos por impuesto diferido, toda vez que estos no establecen fecha de liquidación. En conclusiones, decimos que finalmente establecemos que es de vital importancia establecer el valor patrimonial de todos los activos no monetarios y sus afectaciones por la inflación, y cuál es el valor que refleja la fecha de 31 de diciembre para realizar una declaración ajustada a la realidad. Es importante tener claridad de cuáles son los bienes que nos generan un provecho económico. Para ello se tienen en cuenta los que se poseen tanto en el país como fuera de él. Para finalizar, en el caso del valor patrimonial, existen diferentes cuentas que se deben relacionar y se debe tener claridad de los movimientos contables que se presentan y las afectaciones que éstas tienen en la declaración tributaria. Finalmente, encontramos que existen diferentes métodos de control de inventarios. Es fundamental la aplicación de los métodos autorizados, toda vez que estos tienen un impacto significativo en el patrimonio bruto que se declara, por lo que los datos suministrados deben estar ajustados a la realidad para evitar incurrir en posibles evasiones. Y para finalizar, recordamos que ni las valorizaciones ni los bienes de terceros tienen un impacto tributario. Las primeras porque a pesar de tener impacto contable y financiero no hacen parte del valor fiscal. Y en el caso de los bienes porque estos deben ser declarados por quienes los tienen a su nombre. Esta es la bibliografía empleada en la actividad.